La niñera humilde entró en su mansión y terminó siendo lo único que el millonario no podía comprar. Ele tiña todo, menos o corazón dela. El sol de la Ciudad de México golpeaba el asfalto con una furia de mediodía, creando espejismos sobre el pavimento. Sofía Ramírez sentía una gota de sudor recorrer su sien mientras bajaba del camión en Paseo de la Reforma. El aire, denso y cargado con el rugido de miles de motores, era el de siempre, pero el destino de hoy era completamente ajeno a su realidad. Se ajustó la falda sencilla y el blusón blanco que su madre había planchado con esmero esa mañana, sintiendo que la tela ya se pegaba a su piel por el calor y los nervios. Mientras caminaba hacia la colonia de las Lomas de Chapultepec, el paisaje urbano se transformó drásticamente. El ruido del tráfico fue reemplazado por el susurro del viento entre árboles frondosos. Los edificios grises dieron paso a mansiones monumentales, protegidas por altos muros con cercas electrificadas y cámaras de seguridad que las seguían con ojos mudos. Cada casa era una fortaleza, un mundo aparte. La dirección que llevaba anotada en un papel arrugado la condujo a un portón de hierro forjado tan alto como un gigante. Detrás, una fachada de piedra y cristal se erigía imponente, rodeada de un jardín tan perfecto que parecía artificial. Respiró hondo y tocó el intercomunicador. Una voz metálica y sin emociones le pidió su nombre, y tras una pausa, el pesado portón se abrió con un zumbido silencioso. El interior era aún más intimidante. El aire acondicionado era un alivio helado que le erizó la piel. El vestíbulo era un vasto espacio de mármol blanco y negro, con una escalera de caracol que parecía flotar hacia el segundo piso. El mobiliario era minimalista, caro y frío. No había fotos familiares, ni un solo objeto que delatara calidez o desorden. Se sentía como un museo, no un hogar. «El señor de la Vega la recibirá en su despacho», dijo una mujer de uniforme, guiándola por un pasillo silencioso. El despacho era una extensión del resto de la casa. Paredes de cristal con vistas al jardín, un escritorio de madera oscura tan grande como una barca, y detrás de él, un hombre que no levantó la vista de su portátil cuando ella entró. Alejandro de la Vega. Su foto había aparecido en revistas de negocios, pero en persona su presencia era más intensa. Vestía un traje a medida sin corbata, con el cuello de la camisa perfectamente abierto. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás y una sombra de barba delineaba una mandíbula afilada. Finalmente, cerró el portátil con un chasquido seco y la miró. Sus ojos eran grises, analíticos. No sonrió. «Sofía Ramírez», dijo él, como si leyera un informe. «Su currículum es breve. Estudiante de pedagogía. Experiencia cuidando a sus sobrinos y a los hijos de algunos vecinos. No es exactamente lo que busco». Sofía sintió que sus mejillas ardían, pero mantuvo la compostura. «Señor de la Vega, la experiencia no solo se mide en empleos formales. Sé cómo cuidar a un niño, sé escuchar, tengo paciencia y entiendo la importancia de crear un ambiente seguro y feliz». Él arqueó una ceja, un gesto mínimo que denotaba un escepticismo profundo. «La felicidad no es un requisito del puesto. Busco disciplina, estructura y obediencia. Mi hija, Valentina, necesita una rutina estricta. Su última niñera era demasiado blanda». «¿Usted es blanda, señorita Ramírez?». La pregunta la tomó por sorpresa. Era una trampa. Si decía que sí, era débil. Si decía que no, parecía una tirana. «Soy firme cuando es necesario», respondió con calma, «pero creo que la disciplina sin afecto solo crea resentimiento. Un niño necesita límites, pero también necesita saber que se le quiere». Alejandro se recostó en su silla de cuero, sus ojos grises estudiándola con una intensidad que la incomodaba. Era como si estuviera intentando desarmarla, encontrar una falla en su fachada. «Aquí el afecto lo proveo yo. Usted proveerá el servicio por el que se le paga», replicó él con una frialdad que le heló la sangre. «El trabajo es de interna, 6 días a la semana. Su día libre es el domingo. No se permiten visitas. El salario es generoso, como habrá visto en el anuncio. ¿Alguna pregunta?». Sofía pensó en su familia, en la mirada preocupada de su padre y en la necesidad que los ahogaba. Ese dinero no era un lujo, era un salvavidas. Asintió, tragándose su orgullo. «No, señor. Entiendo las condiciones.
Bien, dijo él poniéndose de pie. La entrevista había terminado. La agencia me ha enviado otras candidatas. Le informarán de mi decisión. Salió del despacho sintiendo que había fracasado. Aquel hombre no buscaba una cuidadora, sino un robot. De vuelta en la calle, el calor y el ruido de la ciudad la envolvieron de nuevo. Se sentía como si regresara de otro planeta, un mundo de cristal frío y silencioso, donde el corazón no tenía cabida. Para su total sorpresa, 2 días después recibió una llamada. Había conseguido el puesto. La voz de la secretaria de Alejandro de la Vega sonaba tan impersonal como su jefe. Le indicaron que debía presentarse el lunes a primera hora con sus cosas. El lunes, Sofía llegó con una sola maleta de ruedas que hacía un ruido vergonzoso sobre el impecable mármol del vestíbulo. La misma empleada de antes, cuyo nombre supo que era Elena, la guió sin una palabra de más hasta su habitación. Estaba en un ala de servicio junto a la cocina. Era pequeña, impecable, con una cama individual, un armario y una ventana diminuta que daba a un muro de hiedra. Era 1000 veces más bonita que su propio cuarto, pero se sentía como una celda. La niña Valentina está en su cuarto de juegos. El señor de la Vega dejó instrucciones. A las 2, su almuerzo. A las 4, su lección de piano. A las 6, debe hacer sus deberes. A las 8, la cena. A las 9, a la cama. Sin excepciones, recitó Elena como si leyera un manual. Sofía asintió sintiendo un nudo en el estómago. Dejó su maleta y se dirigió al cuarto de juegos. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una niña de unos 8 años estaba sentada en el suelo, rodeada de una cantidad abrumadora de juguetes caros. Tenía el pelo oscuro y lacio como su padre y unos grandes ojos tristes que miraban sin ver una tableta electrónica. No levantó la vista cuando Sofía entró. «Hola, Valentina. Soy Sofía, tu nueva niñera», dijo con la voz más suave que pudo. La niña no respondió. Siguió moviendo el dedo sobre la pantalla. Sofía se sentó a una distancia prudente en el suelo. No insistió. En lugar de eso, observó. El cuarto era del tamaño del apartamento entero de su familia. Tenía una casa de muñecas de 3 pisos, un castillo de Lego a medio construir y estanterías repletas de libros y juegos que parecían no haber sido tocados nunca. A pesar de toda esa abundancia, la atmósfera era de una profunda soledad. Pasaron 20 minutos en silencio, solo interrumpidos por los sonidos electrónicos de la tableta. «Cuando yo era pequeña», empezó Sofía, hablando hacia el aire, «no teníamos juguetes así. Mi juego favorito era hacer figuras con masa de sal. Mi abuela me enseñó. Hacíamos animalitos y luego los pintábamos». Valentina no se inmutó, pero Sofía notó que el movimiento de su dedo en la pantalla se había vuelto más lento. «El secreto», continuó Sofía, «es ponerle mucha sal para que no se eche a perder y un poco de aceite para que no se pegue en las manos. Luego, cuando se secan al sol, se quedan duras como piedras». Siguió hablando, contándole historias de su barrio, de cómo jugaba al stop en la calle con sus primos, de las tardes en que su madre les preparaba agua de horchata y les daba pan dulce. No le hacía preguntas a Valentina, no intentaba forzar una interacción. Simplemente llenaba el silencio con el murmullo cálido de su mundo. A la hora del almuerzo, Valentina comió en silencio lo que Elena le sirvió. Una pechuga de pollo a la plancha con verduras al vapor. Lo comió todo, sin quejas y sin placer. Esa noche, Alejandro de la Vega llegó cuando Valentina ya estaba cenando. Entró en el comedor, impecable con otro de sus trajes. Se aflojó la corbata y le dio un beso en la coronilla a su hija. «¿Cómo te fue en el colegio?», preguntó. «Bien», respondió Valentina sin mirarlo. «¿Hiciste tus deberes? ¿Practicaste piano?». «Sí, papá». La conversación fue un interrogatorio rápido y sin emoción. Alejandro dirigió una breve mirada a Sofía, un asentimiento casi imperceptible que era una mezcla de reconocimiento y despido. Luego se fue a su despacho. Más tarde, cuando Sofía arropaba a Valentina en su enorme cama, la niña habló por primera vez. «A mi mamá no le gustaban las verduras al vapor», dijo en un susurro. A ella le gustaban las quesadillas con mucha salsa. El corazón de Sofía se encogió, se sentó en el borde de la cama. «A mí también me encantan las quesadillas», respondió suavemente. «¿Sabes? Sé hacer unas tortillas de maíz a mano que quedan deliciosas». Por un instante,
Vio un destello de interés en los ojos tristes de la niña antes de que se cerraran. Salió de la habitación y se quedó un momento en el pasillo oscuro y silencioso. La mansión era como una concha preciosa, pero vacía por dentro, y en su centro había una princesa silenciosa esperando que alguien recordara cómo cantaba su madre. El comentario de Valentina sobre las quesadillas se quedó grabado en la mente de Sofía. No era solo una preferencia culinaria, era un puente hacia un pasado donde, presumiblemente, había calor y sonrisas, un recuerdo de su madre. La rutina de Alejandro era un blindaje, pero Sofía sabía que el corazón de una niña no podía sanar con horarios y menús insípidos. Al día siguiente, después de que Valentina regresara del colegio, Sofía la buscó en la cocina. Elena estaba a punto de preparar la merienda programada, un plato de fruta picada y un vaso de agua. Elena, con todo respeto, hoy me gustaría preparar algo diferente para Valentina, dijo Sofía con amabilidad, pero con una firmeza que sorprendió a la otra mujer. Elena, una mujer de unos 50 años que se movía con la eficiencia de un soldado, frunció el ceño. El señor de la Vega dejó instrucciones muy claras sobre la dieta de la niña, sin harinas procesadas, sin exceso de grasa. Lo sé y lo respeto, la interrumpió Sofía suavemente, pero voy a hacer tortillas de maíz desde cero. Usaré queso de Oaxaca bajo en grasa. Es comida de verdad, no chatarra. A veces, el alma también necesita alimentarse. La mención del alma pareció un concepto alienígena en aquella cocina de acero inoxidable y superficies impolutas. Elena dudó, su lealtad al jefe luchando contra la extraña autoridad que emanaba de la joven niñera. Finalmente, se encogió de hombros con un suspiro de resignación. Bajo su responsabilidad, señorita. Sofía sonrió y se puso manos a la obra. Encontró harina de maíz en la bien surtida despensa y preparó la masa en un tazón de cristal. Llamó a Valentina, que había estado observando desde el umbral con una curiosidad silenciosa. «Ven, Valentina, ¿quieres ayudarme?», le preguntó Sofía, mostrándole la bola de masa suave y elástica. «¿Alguna vez has hecho tortillas?». La niña negó con la cabeza, sus grandes ojos fijos en las manos de Sofía. «Es fácil. Mira». Sofía tomó una pequeña porción, la aplastó entre sus palmas con un ritmo suave y experto, creando un disco delgado y perfecto. Se llama tortear. Es como aplaudir en cámara lenta. Inténtalo. Le ofreció una bolita de masa. Con torpeza, Valentina intentó imitarla. Su primera tortilla se rompió. La segunda quedó demasiado gruesa. Pero en el tercer intento, con la guía de las manos de Sofía sobre las suyas, formó un círculo irregular. Una diminuta sonrisa, apenas una curva en sus labios, apareció en su rostro por primera vez. Pronto, el aire frío y estéril de la cocina se llenó del aroma cálido y terroso del maíz cociéndose en el comal. El sonido del queso de Oaxaca derritiéndose era una música reconfortante. Sofía preparó 3 quesadillas y las sirvió en un plato con un poco de aguacate. Se sentaron juntas en la mesa de la cocina, un espacio normalmente reservado solo para el personal. Valentina dio el primer bocado con vacilación y luego sus ojos se cerraron por un segundo. «Mi mamá las hacía en el comal de la abuela», susurró con la boca llena. Le ponía flor de calabaza. «Son mis favoritas», respondió Sofía, sintiendo una punzada de triunfo y ternura. Estaban tan absortas en su pequeño festín que no oyeron los pasos de Alejandro de la Vega entrando en la cocina. Había llegado a casa antes de lo habitual. Se detuvo en seco, su mirada gris barriendo la escena. Los restos de masa, el comal aún caliente, su hija comiendo algo que decididamente no estaba en su menú, y la niñera, sentada con ella como si fueran una familia cualquiera en una cocina cualquiera. Su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara de hielo. «Señorita Ramírez», dijo, y su voz, aunque baja, cortó el ambiente cálido como una cuchilla. «¿Puedo saber qué significa esto?». El silencio que siguió a la pregunta de Alejandro fue pesado y denso. Valentina se congeló con la quesadilla a medio camino de su boca, su pequeña sonrisa desvanecida, reemplazada por una máscara de miedo que Sofía ya conocía demasiado bien. Sofía se puso de pie lentamente, interponiéndose instintivamente entre la niña y la furia helada de su padre. «Buenas tardes, señor de la Vega. Estábamos merendando. Estoy viendo lo que estaban haciendo».
replicó él, dando un paso adelante. Sus ojos grises se clavaron en ella. Lo que no entiendo es por qué usted ha decidido ignorar una de mis instrucciones más explícitas el segundo día de su empleo. No la ignoré, contestó Sofía, manteniendo su voz firme y serena a pesar del latido acelerado de su corazón. Consideré que una pequeña variación en el menú sería beneficiosa para Valentina. Le preparé algo nutritivo y que además le trae buenos recuerdos. Alejandro soltó una risa seca sin rastro de humor. ¿Beneficioso? Usted es su niñera, no su psicóloga. Su trabajo es seguir las reglas, no analizar sus recuerdos. Las reglas existen por una razón, para darle estabilidad y disciplina. La estabilidad no es solo un horario, señor. También es seguridad emocional, argumentó Sofía, sintiendo que cruzaba una línea peligrosa, pero sin poder evitarlo. Valentina necesita más que brócoli al vapor. Necesita un hogar. Esta es mi casa, y yo decido lo que mi hija necesita, espetó él, subiendo el tono por primera vez. La ira vibraba bajo su control férreo. Y ciertamente no necesito que una extraña venga a darme lecciones de paternidad. Recoja sus cosas. Está despedida. La palabra despedida resonó en la cocina. El corazón de Sofía se hundió. Pensó en su familia, en la deuda, en la esperanza que había depositado en ese empleo. Pero entonces sintió un pequeño tirón en su blusa. Valentina se había bajado de la silla y ahora se aferraba a la tela de la ropa de Sofía, con la cara escondida en su costado, y estaba temblando. «No», susurró la niña. La palabra fue tan débil que apenas se oyó, pero en el silencio tenso de la cocina sonó como un grito. Alejandro se quedó petrificado. Miró a su hija que nunca, jamás se oponía a él. Nunca mostraba emoción más allá de una obediencia pasiva. Ahora estaba aferrada a la niñera que acababa de despedir, en un acto de abierta rebelión. «Valentina, suéltala», ordenó, pero su voz había perdido parte de su filo. La niña solo se apretó más contra Sofía, negando con la cabeza. Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración y quizás de desconcierto. Miró de su hija a Sofía, y por primera vez su expresión no era solo de ira, sino de algo más complejo. Vio a su hija defender a alguien. Vio a la niñera mirándolo no con miedo, sino con una compasión desafiante. Hubo una larga pausa. El zumbido del lujoso refrigerador era el único sonido. «Suba a su cuarto, Valentina», dijo finalmente Alejandro, con la voz extrañamente contenida. Valentina miró a Sofía, quien le asintió suavemente. «Ve, pequeña, todo está bien». La niña obedeció, pero antes de salir de la cocina, dirigió a su padre una última mirada que era una mezcla de súplica y reproche. Cuando estuvieron solos, Alejandro se acercó al mostrador y cogió un trozo de una de las tortillas frías que habían sobrado. La examinó como si fuera una pieza de evidencia. «Esto no volverá a ocurrir», dijo, sin mirarla. «Usted seguirá mis reglas al pie de la letra. ¿Entendido?» Sofía tardó un segundo en procesar que no estaba repitiendo la orden de su despido. «Sí, señor», dijo, la voz apenas un susurro. Él no dijo nada más. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Sofía sola en la cocina, con el aroma a maíz y queso aún en el aire. No había ganado la batalla, pero tampoco la había perdido. Había sobrevivido. Y lo más importante, la princesa silenciosa había usado su voz, aunque fuera solo para decir no. En el impenetrable muro de la mansión de la Vega había aparecido una diminuta grieta. Los días que siguieron a la confrontación en la cocina, se instaló una extraña tregua en la mansión de la Vega. Alejandro se volvió aún más distante, si eso era posible. Sus interacciones con Sofía se limitaban a asentimientos de cabeza secos y monosílabos, pero no volvió a cuestionar sus métodos, siempre y cuando no rompiera ninguna regla de forma tan flagrante. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. Sofía sentía sus ojos grises sobre ella más a menudo, observándola desde la distancia, con una intensidad indescifrable cuando jugaba con Valentina en el jardín o le leía un cuento antes de dormir. El verdadero cambio se produjo en Valentina. Aquel no, susurrado en la cocina, había sido como la primera piedra de un dique que se resquebraja. Empezó a hablar más, haciendo preguntas tímidas a Sofía sobre su vida, su familia, el barrio del que tanto le contaba.
La tableta electrónica comenzó a acumular polvo en un rincón de su cuarto de juegos, reemplazada por actividades que compartían juntas. Una tarde, mientras el cielo de la Ciudad de México se teñía de tonos anaranjados y el calor del día amainaba, Sofía encontró a Valentina sentada sola en una banca de piedra en el jardín. Era un jardín inmaculado, con césped perfectamente cortado y flores exóticas que parecían de cera, cuidadas por un equipo de jardineros. Pero Valentina no miraba las flores. Tenía la vista fija en un rincón descuidado y sombrío al fondo de la propiedad, donde un conjunto de rosales salvajes crecía sin control, sus ramas enredadas y sus flores marchitas. «¿Qué miras?», preguntó Sofía, sentándose a su lado. «Era el jardín de mamá», respondió Valentina en voz baja. A ella no le gustaban las flores perfectas, le gustaban las que olían. Decía que las rosas eran como las personas, un poco despeinadas y con espinas, pero hermosas. Sofía miró los rosales abandonados. Eran un testamento silencioso de la vida que se había extinguido en esa casa. «Es un lindo pensamiento. Papá ordenó a los jardineros que no lo tocaran después de que ella se fue», continuó Valentina, abrazándose las rodillas. «Pero ahora ya nadie lo cuida. Las rosas se están muriendo». Una idea audaz, quizás imprudente, floreció en la mente de Sofía. Quizás no necesitan un jardinero. Quizás solo necesitan a dos amigas con un par de guantes y muchas ganas de ensuciarse las manos. Los ojos de Valentina se abrieron con una mezcla de sorpresa y anhelo. «¿Lo harías?». «Claro que sí», afirmó Sofía con una sonrisa. «Pero con una condición. Me tienes que contar todo sobre tu mamá mientras trabajamos». Al día siguiente, armadas con guantes de jardinería que Sofía le pidió a Elena y unas pequeñas tijeras de podar, se adentraron en el rincón olvidado. El trabajo era arduo. Tuvieron que arrancar malas hierbas, podar ramas secas y remover la tierra endurecida. Mientras sus manos se cubrían de tierra, Valentina comenzó a hablar. Le contó que su madre se llamaba Isabel, que le encantaba pintar y que su estudio, ahora cerrado con llave en el segundo piso, siempre olía a óleo y a café. Le contó que cantaba desafinado mientras cocinaba y que le hacía cosquillas hasta que ambas se quedaban sin aliento. Cada recuerdo era una pincelada que dibujaba a una mujer vibrante, cálida y llena de vida, el polo opuesto del hombre en que Alejandro se había convertido. Mientras podaban una de las ramas más gruesas, Valentina se pinchó el dedo con una espina, soltó un pequeño quejido y unas lágrimas brotaron de sus ojos. «Ay, me duele», se lamentó, más por el susto que por el dolor. Sofía la tomó en sus brazos inmediatamente. «Tranquila, mi niña, no es nada. A ver, déjame ver». Le limpió la gotita de sangre y le dio un beso en el dedo. «Sana, sana, colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana». Valentina la miró, sus ojos llorosos fijos en el rostro de Sofía. «¿Así curan las mamás?». La pregunta, tan inocente y tan cargada de anhelo, golpeó a Sofía en el pecho. «Así curan las personas que te quieren mucho», respondió, abrazándola con fuerza. No se dieron cuenta de que, desde la ventana de su despacho, Alejandro de la Vega había observado toda la escena. Vio la risa de su hija mientras jugaba con la tierra. Vio su pequeño accidente y el gesto instintivo con el que Sofía la había consolado. Vio el abrazo. Su rostro era una máscara impasible, pero por dentro, el muro de hielo que había construido alrededor de su corazón sufrió otra violenta sacudida. Esa noche, la atmósfera en la cena fue diferente. Normalmente, Alejandro comía en silencio, absorto en sus pensamientos o revisando su teléfono. Pero esa noche, observaba a Valentina. La niña, que solía picotear su comida con apatía, comía con un apetito renovado, con pequeñas manchas de tierra aún visibles bajo sus uñas, a pesar de habérselas lavado. «Escuché que estuvieron trabajando en el jardín», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Su voz era neutra, pero la pregunta no lo era. Valentina se iluminó. «Sí, Sofía y yo estamos salvando el jardín de mamá. Sofía dice que con un poco de agua y cariño, las rosas volverán a florecer». Alejandro dirigió su mirada hacia Sofía, que sintió un escalofrío a pesar de la calidez del comedor. Esperaba una reprimenda, otra acusación de haber sobrepasado sus límites. «Isabel amaba esas rosas», dijo él, casi para sí mismo.
Y por un fugaz instante, Sofía vio algo en sus ojos que no era frialdad ni ira. Era una sombra de dolor profundo, tan vasta y desoladora que la dejó sin aliento. Luego, la máscara volvió a su lugar. «Asegúrense de no estropear el resto del jardín», fue todo lo que dijo antes de volver a su plato. Más tarde, cuando Sofía ya se había retirado a su habitación, alguien llamó a su puerta. Era Alejandro. Se apoyaba en el marco de la puerta, sin su saco, con las mangas de la camisa arremangadas, pareciendo extrañamente fuera de lugar en el ala de servicio. «Necesito hablar con usted», dijo en voz baja. Sofía lo dejó pasar, su pequeño cuarto pareciendo encogerse con su presencia. Se sentía nerviosa, vulnerable. Él no se sentó. Se quedó de pie mirando por la pequeña ventana el muro de hiedra. «No vuelva a hablar de mi esposa con Valentina». La orden fue directa, tajante. Pero esta vez, Sofía no se amedrentó. «Ella empezó la conversación, señor. Yo solo la escuché. Necesita hablar de su madre. Ignorar su recuerdo no hará que desaparezca el dolor. Solo la hará sentir más sola en él». Alejandro se giró para encararla, y la angustia en su rostro era palpable. «Usted no entiende. Cada vez que Valentina la menciona es como si volviera a suceder. Es mi deber protegerla de ese dolor». «¿Protegerla o protegerse a usted mismo?», replicó Sofía, su voz más suave de lo que pretendía. «Perder a alguien a quien amas es terrible, pero fingir que nunca existió es como perderla 2 veces». Sus palabras parecieron golpearlo físicamente. Se pasó una mano por el rostro, un gesto de agotamiento profundo. «Isabel, ella era la luz de esta casa. Cuando murió todo se apagó. No sé cómo volver a encenderla. Solo sé cómo construir muros para que la oscuridad no nos consuma a los dos». Era la confesión más personal que le había hecho, un atisbo del hombre roto que se escondía bajo el caparazón del millonario implacable. Por primera vez, Sofía no vio a su jefe, sino a un hombre ahogándose en su propio duelo, arrastrando a su hija con él. «Quizás no se trata de encender una nueva luz», dijo ella con cuidado. «Quizás se trata de aprender a vivir con la oscuridad, hasta que los ojos se acostumbren y empiecen a ver las estrellas. Valentina solo busca una mano que sostener en esa oscuridad. No intente ser su única luz. Solo sea su padre». Él la miró fijamente, una batalla de emociones librándose en sus ojos grises. No dijo gracias. No admitió que ella tuviera razón. Simplemente asintió, un movimiento casi imperceptible, y se fue tan silenciosamente como había llegado, dejándola con el corazón latiendo desbocado. Esa noche, Sofía comprendió que su trabajo en esa casa iba mucho más allá de cuidar a una niña. Se trataba de recordarle a un rey en su castillo de hielo que todavía tenía un corazón, aunque estuviera congelado. La conversación nocturna con Alejandro dejó a Sofía con una mezcla de esperanza y aprensión. Él le había mostrado una grieta en su armadura, pero ella sabía que los hombres como él no se desmoronaban fácilmente. No esperaba un cambio de la noche a la mañana. Por eso se sorprendió tanto cuando, el sábado por la tarde, mientras ella y Valentina estaban de rodillas en la tierra, cuidando los resucitados rosales de Isabel, una sombra se cernió sobre ellas. Era Alejandro. No vestía traje, sino unos pantalones de lino y una camisa de diseñador que probablemente costaba más que el alquiler de un mes de su familia. Se veía tan fuera de lugar en medio de la tierra y las hojas como un jaguar en la Antártida. «Veo que han progresado», dijo, su tono extrañamente formal. Sus ojos examinaron el pequeño pedazo de jardín que habían reclamado del abandono. Algunas de las plantas ya mostraban tímidos brotes verdes. «Las rosas son fuertes», respondió Sofía, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de su guante. «Solo necesitaban un poco de atención». Valentina, que hasta ese momento se había quedado callada, miró a su padre con ojos expectantes. «Mamá decía que hablarles a las plantas las ayuda a crecer. Sofía les canta a veces». Un leve rubor coloreó las mejillas de Sofía. Alejandro arqueó una ceja, pero no había burla en su gesto, solo una curiosidad genuina. Se agachó examinando un capullo que prometía florecer. Isabel pasaba horas aquí, decía que era su santuario. Se hizo un silencio, cargado con el peso de la mujer ausente. Sofía sintió que debía darles espacio. «Voy adentro por un poco de agua fresca», dijo, levantándose.
No, quédate, la detuvo la voz de Alejandro. Fue una petición, no una orden. Luego miró sus propias manos, impecablemente limpias. Quizás necesiten ayuda. Valentina ahogó un grito de alegría. ¿De verdad, papá? Puedes quitar las malas hierbas, pero tienes que tener cuidado de no arrancar los brotes nuevos. Alejandro miró su ropa cara y luego la tierra con una expresión de profundo escepticismo, pero al ver la cara iluminada de su hija, algo en él cedió. Se quitó los mocasines de cuero y con una torpeza casi cómica se arrodilló en el césped junto a ellas. Sofía le tendió un par de guantes de repuesto. Él los tomó y se los puso como si estuviera manejando material biopeligroso. Sus primeros intentos de arrancar la maleza fueron un desastre. Arrancó un par de brotes sanos y dejó las raíces de las malas hierbas intactas. Valentina, en un arranque de valentía sin precedentes, le dio un suave manotazo en la mano. Así no, papá. Tienes que sujetarla desde abajo, mira. Con una seriedad de experta, le enseñó la técnica correcta. Alejandro, el CEO que dirigía juntas y cerraba tratos millonarios, recibió la lección de su hija de 8 años con una humildad que dejó a Sofía atónita. Por primera vez, no era el jefe ni el millonario. Era solo un padre, aprendiendo de su hija. Trabajaron juntos durante casi 1 hora. Hablaron poco, pero el silencio era cómodo, lleno del sonido de la tierra removida y el zumbido de los insectos. En un momento, Alejandro desenterró una pequeña mariquita y se la mostró a Valentina, que rió mientras el insecto caminaba por su dedo. Fue una risa genuina, sonora, que resonó en el jardín silencioso. Alejandro levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Sofía por encima de la cabeza de la niña. En su mirada, ella vio una gratitud tan profunda y abrumadora que tuvo que apartar la vista, su corazón latiendo con una fuerza inesperada. En ese instante, bajo el sol de la tarde y con las manos cubiertas de tierra, los tres se sintieron por un breve y frágil momento como una familia. La nueva dinámica en la casa era sutil, pero innegable. Alejandro comenzó a llegar a casa más temprano, a veces justo a tiempo para unirse a la última media hora de trabajo en el jardín. Las cenas se volvieron menos silenciosas, con Valentina relatando los avances de su jardín y Alejandro escuchando con una atención que antes reservaba para los informes de la bolsa. Un par de semanas después, Alejandro abordó a Sofía en el pasillo. El próximo viernes por la noche hay una gala benéfica organizada por mi empresa. Es un evento importante y debo asistir. Valentina vendrá conmigo. Habrá un área especial para los niños de los ejecutivos. Sofía asintió. Entendido, señor. Tendré a Valentina lista. En realidad, continuó él, y Sofía notó una rara vacilación en su voz. La mujer que normalmente supervisa esa área tuvo una emergencia familiar y no estará disponible. Necesito que usted venga para cuidar de Valentina durante el evento. La petición la tomó por sorpresa. Asistir a una gala de millonarios. El pánico se arremolinó en su estómago. ¿Yo? Pero, señor, yo no tengo nada apropiado que ponerme para un lugar así. La excusa era real. Su guardarropa consistía en jeans, blusas sencillas y un par de vestidos modestos para ir a la iglesia. Alejandro pareció haber anticipado el problema. Sacó una tarjeta de crédito de su cartera. Era negra, sin límite. Considere esto parte de su sueldo. Compre lo que necesite, un vestido, zapatos, lo que sea. Elena puede aconsejarla si lo necesita. Es importante que Valentina se sienta cómoda, y su presencia lo garantiza. La forma en que lo dijo, enmarcado como una necesidad para su hija, eliminó cualquier atisbo de caridad. Pero aún así, Sofía se sintió abrumada. El viernes por la noche, la mansión bullía de una energía inusual. Sofía ayudó a Valentina a ponerse un vestido de seda color crema que la hacía parecer una pequeña princesa de cuento. Luego, se retiró a su propia habitación para prepararse. Había pasado un día entero de compras con una reacia pero sorprendentemente útil Elena. Había elegido un vestido que era la antítesis de todo lo que solía usar. Un vestido largo hasta el suelo, de un profundo azul cobalto, de corte simple pero increíblemente elegante. Se recogió el cabello en un moño bajo y se maquilló de forma sutil, como le había enseñado una de sus primas. Cuando se miró al espejo apenas se reconoció. Era ella,
pero una versión que no sabía que existía. Cuando bajó las escaleras, Alejandro ya la estaba esperando en el vestíbulo con Valentina. Llevaba un smoking negro que le sentaba a la perfección. Levantó la vista de su reloj cuando oyó sus pasos y se quedó inmóvil. Sus ojos grises la recorrieron de arriba a abajo, y por un momento toda su compostura de hombre de negocios se desvaneció. Se quedó sin palabras. La expresión de su rostro no era la de un jefe mirando a su empleada, era la de un hombre mirando a una mujer hermosa. Valentina corrió hacia ella. «Sophie, pareces una estrella de cine». Alejandro pareció reaccionar aclarando la garganta. «El azul es un buen color para usted, señorita Ramírez», dijo, su voz un poco más ronca de lo normal. «Estás apropiada». Pero sus ojos decían mucho más que apropiada. Decían que estaba sorprendido, cautivado. Mientras le ofrecía el brazo para guiarla hacia el coche que esperaba, Sofía sintió una corriente eléctrica al contacto de su mano. Se dirigían a un mundo de lujo y apariencias, un mundo que no era el suyo. Y por primera vez, no solo se sentía como la niñera de Valentina, sino como algo mucho más complicado, algo que la asustaba y la emocionaba a partes iguales. El salón del hotel era un universo de cristal y susurros. Candelabros gigantes derramaban una luz dorada sobre un mar de gente vestida con elegancia calculada. El aire vibraba con el tintineo de copas, risas contenidas y el murmullo de conversaciones sobre finanzas y política. Para Sofía, que había crecido en un mundo de cumbia a todo volumen y charlas a gritos de una acera a otra, este ambiente era sofocante, casi irreal. Alejandro, sin embargo, se movía por él con la naturalidad de un tiburón en el océano. Le mantenía una mano firme en la parte baja de la espalda, un gesto que era a la vez posesivo y protector, guiándola a través de grupos de personas que lo saludaban con una deferencia que rayaba en el temor. Dejaron a una emocionada Valentina en el área infantil, un espacio lujosamente decorado y supervisado donde podía jugar con otros niños. «No te vayas lejos, Sophie», le susurró Valentina, aferrándose a su mano un segundo más de lo necesario. «No iré a ninguna parte», le prometió Sofía, sintiendo el corazón apretado por el afecto de la niña. Mientras se reunían con un grupo de socios de Alejandro, Sofía se sintió como un objeto de curiosidad. Las miradas la evaluaban, tratando de ubicarla en su complejo mapa social. Era evidente que no pertenecía. Se mantuvo en silencio, con una sonrisa educada, sintiéndose como una impostora con su vestido prestado. Fue entonces cuando una mujer alta y rubia, envuelta en un vestido rojo que parecía gritar su propio precio, se acercó a Alejandro, ignorando por completo a Sofía. «Alejandro, querido, ha pasado tanto tiempo», dijo con una voz melosa. «Creí que no vendrías a estas cosas nunca más». «Lorena», respondió Alejandro, su tono notablemente más frío. «Los negocios son los negocios». Los ojos de Lorena finalmente se posaron en Sofía, recorriéndola de pies a cabeza con una mirada despectiva. «Veo que has venido acompañado. Qué generoso de tu parte traer a tu personal a eventos como este. Supongo que es difícil encontrar buenas niñeras hoy en día». La palabra personal fue pronunciada con un énfasis cruel, diseñada para humillar, para trazar una línea invisible pero infranqueable entre su mundo y el de Sofía. El aire se congeló. Sofía sintió que todas las miradas se clavaban en ella, y sus mejillas ardieron. Su primer instinto fue encogerse, desaparecer, pero entonces sintió la mano de Alejandro apretar suavemente la suya. «Te equivocas, Lorena», dijo Alejandro, y su voz, aunque tranquila, resonó con una autoridad de acero que silenció las conversaciones cercanas. «Sofía no es mi empleada esta noche, es mi invitada». Se giró ligeramente para mirar a Sofía, y la ternura en sus ojos era tan inesperada que la dejó sin aliento. «Y tengo mucha suerte de que haya aceptado acompañarme». La declaración fue tan clara, tan definitiva, que Lorena se quedó sin palabras, con una sonrisa forzada congelada en su rostro. Alejandro, sin esperar respuesta, se disculpó con el grupo y guió a Sofía hacia el balcón, lejos de las miradas curiosas. El aire fresco de la noche de la Ciudad de México los envolvió. Las luces de la metrópoli se extendían bajo ellos como una alfombra de diamantes. «Gracias», susurró Sofía, su voz temblando ligeramente. «No tienes que agradecerme»,
respondió él, girándose para mirarla. La luz de la luna suavizaba sus facciones habitualmente duras. Nadie tiene derecho a tratarte con falta de respeto. Nunca. Se quedaron en silencio, uno al lado del otro, conscientes de la cercanía de sus cuerpos, del universo de emociones que se arremolinaba entre ellos. La barrera entre el millonario y la niñera, entre el jefe y la empleada se había hecho añicos, y en su lugar había algo mucho más frágil, más aterrador y infinitamente más real. Alejandro levantó una mano, como si fuera a acariciar su mejilla, pero dudó y la dejó caer. El momento se estiró, lleno de todo lo que no se atrevían a decir. Regresaron a la mansión en un silencio denso y cargado. Valentina se había quedado dormida en el coche, con la cabeza apoyada en el regazo de Sofía. Alejandro la llevó en brazos hasta su cama, y Sofía la arropó dándole un beso en la frente. Cuando salió de la habitación de la niña, Alejandro la esperaba en el pasillo. «Sofía, sobre lo que pasó esta noche», empezó él. «Señor de la Vega», lo interrumpió ella suavemente, sabiendo que tenía que decir lo que sentía antes de que su valor la abandonara. «No puedo seguir trabajando aquí». La sorpresa en el rostro de Alejandro fue total. «¿Qué? ¿Es por lo que dijo Lorena? La despediré si es necesario, le prohibiré la entrada a...» «No, no es por ella», dijo Sofía negando con la cabeza. «Es por nosotros. Las cosas han cambiado y no puedo ser la niñera de su hija y al mismo tiempo esto, lo que sea que esto sea. No sería justo para Valentina, ni para usted, ni para mí. Su renuncia era el acto de autorrespeto más grande de su vida. No podía ser comprada, ni siquiera por la promesa de un afecto que anhelaba desesperadamente. Tenía que ser su igual». Alejandro la miró y por primera vez vio pánico en sus ojos grises. La idea de que ella se fuera, de que la luz y el calor que había traído a su hogar se extinguieran, era claramente insoportable. «Entonces no seas su niñera», dijo él. Su voz ronca por la emoción. Dio un paso hacia ella, cerrando la distancia que los separaba. «Quédate, pero no como mi empleada». La tomó de las manos, sus dedos fríos envolviendo los de ella. «Sofía, desde que Isabel murió, esta casa no ha sido un hogar, ha sido un mausoleo. He estado viviendo como un fantasma, enseñándole a mi hija a ser un fantasma también. Y entonces llegaste tú, con tus quesadillas, tus manos sucias de tierra y tus canciones desafinadas para las rosas. Nos enseñaste a vivir de nuevo». La llevó hacia la ventana que daba al jardín trasero. La luna llena iluminaba los rosales de Isabel, que ahora estaban cubiertos de flores abiertas, sus pétalos blancos brillando en la oscuridad. «Mira lo que hiciste», susurró él. «Hiciste florecer un jardín muerto, y hiciste lo mismo con nosotros». Se giró para mirarla a los ojos, su alma entera expuesta en su mirada. «No quiero que seas la mujer que trabaja en mi casa. Quiero que seas la mujer que la convierte en un hogar. Quédate, Sofía. Quédate conmigo, con Valentina. Quédate con nosotros». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía, pero eran lágrimas de felicidad. Durante semanas había cuidado el corazón de una niña y sin darse cuenta había sanado el de un hombre. Y en el proceso había encontrado el suyo. «Me quedo», susurró ella. Él finalmente cerró la distancia que quedaba y la besó. Fue un beso tierno, lleno de gratitud, de alivio y de la promesa de un nuevo comienzo. No era un final de cuento de hadas, sino el inicio de una historia real, una que construirían juntos día a día. En la mansión silenciosa de las Lomas, el millonario finalmente entendió que lo más valioso de su vida, la calidez, la risa y el amor, era lo único que su fortuna nunca podría haber comprado. Era algo que solo se podía ganar, cuidar y, como un jardín, ver florecer.